Estoy hablando a familias, muchas familias y a generaciones, y sé que lo que estoy hablando lo hablo en la eternidad. Y mis palabras no solamente quedan en el hoy, van a trascender en edades, en tiempos. De eso se trata la palabra de Dios, que sea viva y eficaz, que logre traspasar los días, las horas, los años, que no solo nosotros nos quedemos con las palabras, sino que generaciones agarren y se enganchen a diseños que Dios nos está entregando y que están brotando desde Pereira, como brotan las aguas de un manantial, desde donde salen las aguas vivas. Llevamos un par de días revisando ese lugar intangible, este asiento de actitudes, de intenciones, de voluntad, de pensamientos y de acciones llamado corazón. Y estuvimos revisando cómo Dios viene a morar en el corazón y cómo este es de nuevo un lugar intangible que porta el ser humano y todas las consecuencias que pasan cuando hay un corazón no en un buen estado. Entonces estuvimos revisando las características del corazón, que tiende a ser malo. Por allá Eclesiastés, no sabemos a ciencia cierta si realmente Salomón escribió este libro de Eclesiastés, pero él hablaba de una inclinación del corazón a la izquierda, refiriéndose como un desvío de los diseños de Dios, tal cual le ocurrió a Salomón con todas las perversiones que practicó con mujeres. Entonces vimos eso, cómo el corazón tiende a esas acciones, a asentar la maldad, las fornicaciones, los adulterios, las corrupciones, y cómo Dios quiere tratar el corazón y cómo precisamente Dios va a estar día tras día probando el corazón, no la mente, el corazón. Dios va a estar probando permanentemente tu corazón y van a presentarse situaciones para que broten del corazón cosas tan aterradoras como la que pudieron brotar en el corazón de David. Una vez tiene esta perversión sexual, se desencadena todo un asesinato, todo lo que salió del corazón del pueblo de Israel cuando iban saliendo de su cautiverio de Egipto, cómo brotó de su corazón tanta murmuración, tanta congoja, tanta amargura. Y también pudimos revisar, por supuesto, que aspectos que son muy adecuados que deberíamos tener en el corazón, y es la vida, que venga y se asiente en la vida, la luz, la verdad, la justicia, lo honesto, lo bueno, y revisamos algunas llaves o puertas o mecanismos para poder tener un corazón perfectamente alineado. De nuevo, que quiero reiterar, cuando se registra que corazón no es solamente el músculo que bombea sangre y mantiene en movimiento la sangre en el cuerpo. Estoy hablando de este lugar intangible, de este diseño espiritual que portan los seres humanos. Entonces hace unos días no, precisamente ayer, estuvimos hablando un poco acerca de todo esto que hemos estado revisando acerca del corazón, y mucho más cuando nos ubicamos territorialmente en el corazón de Colombia como nación, todas las consecuencias del corazón, que no es un tema ni emocional, ni sensorial, ni el corazón es aquel muñequito con los brazos abiertos, ni algo así que comúnmente se logra transmitir de esa manera, sino en el corazón es la fuente de la vida, o en el corazón se asienta la muerte. Y ayer, hablando acerca de esto, pues un pastor muy honorable de nuestro equipo me hizo una pregunta que me puso a revisar unos gráficos de antaño para poder, pienso que, explicar un poco esto de una forma más didáctica, y asumía que si este pastor honorable me hacía estas preguntas, seguramente muchos de ustedes también las van a tener. Vamos a ver este gráfico, quiero que lo revisemos y lo vamos a estar analizando de una forma más didáctica. Aquí alguien del equipo hizo esta animación representando el espíritu, el alma y el cuerpo. Por supuesto que no es del todo así, pero esto es lo más claro que podemos ver. Entonces ahí aparece el corazón. Vemos que el corazón no necesariamente se encuentra en el espíritu ni en el alma, que esta era la pregunta, que si realmente el corazón entonces estaba en el alma.
precisamente no se encuentra el corazón, sino vamos a ver que ese corazón está como en una especie de puente. Si ustedes vieron, ahí aparecía el puente. Bueno, aquí está en el gráfico que en el alma se encuentran los pensamientos, se encuentra el conocimiento, el sentimiento, voluntad. Y en el cuerpo, por supuesto, se encuentran todos los órganos que usted puede conocer. Eso que usted está mirando ahí, quiero hacer la misma salvedad de hace un año, no es un colmillo, ni tampoco es un molar, es un puente. Es un puente que quedó con las características de un diente, pero es un puente. Lo que está diciendo que ese puente, ahí está el puente, por donde pasan las corrientes de agua, es el corazón. Entonces el corazón aparece como una forma de puente. Ahora esto es algo didáctico, no quiero simplificarlo a decir que el corazón es un puente, pero para poder traer más claridad acerca del corazón quiero que lo veamos de esta forma, conectando el espíritu y el alma. El espíritu, por supuesto, que es el que más fácilmente se comunica con Dios, y una vez recibe ese espíritu la información, por decirlo de esta forma, de Dios, pues la va a transmitir al alma por medio del corazón. Entonces, si ese corazón se encuentra en oscuridad, si ese corazón está en heridas, está con amarguras, está con resentimiento, con dolor, con tristeza, pues lo que del espíritu quiere pasar a tu alma, que son tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, no va a poder pasar. Puede ser la revelación más grande, puede ser la visión más sorprendente que pueda recibir tu espíritu, pero si ese corazón como puente se encuentra quebrado, o se encuentra dividido, o se encuentra separado, pues no va a lograr pasar la información adecuada al alma, y si llegase a pasar, va a pasar una información incorrecta, inexacta, por causa del estado en el que está en el corazón. Entonces, en ese corazón estuvimos revisando lo que se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 7. Por favor, si podemos revisar estas citas a vuelo de pájaro. Efesios 3, 17. Registra Pablo en la carta a los Efesios que Cristo habita por la fe en el corazón. Entonces, vamos al gráfico de nuevo para poder ubicar que Cristo viene a habitar en ese corazón, en ese puente. Ahí están de nuevo los gráficos. Entonces Cristo habitando en ese corazón, Él quiere ese corazón y no quiere una parte. Estuvimos revisando que quiere todo el corazón del ser humano. Ahora, ¿por qué no es posible que Cristo habite en el corazón plenamente? Porque hay prevenciones en el corazón, porque hay información que le genera duda, que le genera incredulidad, que le genera muerte. Entonces en Proverbios revisamos que guarde ese corazón, porque de ahí va a brotar la vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. Entonces un corazón que se corrompe, que se prostituye, que se desvía, un corazón que se pervierte, difícilmente va a poder Cristo venir a morar en ese corazón. Sigamos un poco de nuevo recreando las imágenes, si bien hoy no voy a tocar ningún otro aspecto, para poder aterrizar más lo que hoy vamos a revisar. El alma, ahí aparece, cargada de pensamientos, de conocimiento. Los sentimientos no es el corazón, los sentimientos son las impresiones que se manifiestan una vez han entrado al corazón. Entonces no es lo mismo corazón y sentimientos. Y también aparece la voluntad. Entonces vamos a ver que estos pensamientos, este conocimiento, este sentimiento y esta voluntad también aparecen a manera de puente. Entonces lo que piensa el alma, resultado de lo que le envió el corazón, pues el cuerpo lo va a empezar a transmitir. Si hay pensamientos de tristeza, el cuerpo se va a ver acongojado. Si hay sentimientos de angustia, usted fácilmente va a ver el semblante de una persona en angustia. Esa persona no le ha hablado nada, no le ha dicho nada, no le ha expresado un sentimiento ni un pensamiento, pero el cuerpo va a reproducir lo que tiene el alma. Y lo que tiene el alma, de nuevo, sigamos
con el gráfico, es resultado del corazón. Ahí están los dos molares, son los dos puentes. Es un puente prehispánico. Bueno, entonces vamos ubicando y concluyendo. El corazón no se encuentra en el alma, pero técnicamente el corazón es lo que va a conectar la vida del espíritu con lo que yo logro entender de esa vida del espíritu en mi alma y voy a lograr proyectar con mi cuerpo. Cristo lo decía, probó, trató, reveló el corazón de su pueblo, de sus hijos, de reyes, de jueces, permanentemente, porque en el estado que está el corazón es en el estado que creerá el alma. Entonces, si hay un corazón en unas buenas condiciones, un corazón que perdona, un corazón que logra recomponerse y logra trascender. Vivió situaciones difíciles, se recompuso, no se quedó ahí, sino logró trascender. Entonces el alma va a empezar a reproducir eso y el cuerpo va a empezar a vivir y a experimentar eso. Entonces por esto el corazón es tan importante. Hablábamos como el número 40, por decir todos los procesos que se vivieron, 40 años, 40 días, podemos decir que va a revelar qué hay en el corazón, y el proceso que las naciones están viviendo precisamente se ha llamado 40. Entonces esta noche quiero que revisemos un poco más detallado acerca de esto, y lo quiero hacer con un capítulo que es maravilloso. Seguramente usted lo ha leído muchas veces, pero después de todo esto que hemos estado mirando y exponiendo acerca del corazón y de la importancia y del probar el corazón, que sale del corazón, cómo sanar el corazón, cómo pedirle al Padre que nos dé un nuevo corazón, vamos a encontrar unos aspectos totalmente diferentes. Vamos a Lucas capítulo 24, por favor. Versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día. Aquí se está refiriendo a dos discípulos de Jesús. Ellos iban caminando. Voy a hacer una introducción antes de continuar leyendo. Ya había ocurrido la resurrección de Cristo. Ya habían ido a indagar mujeres y algunos discípulos si realmente Jesús había resucitado, y se encontraron que la piedra se había removido. Y entonces aquí registra que dos discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Algunos registran que Emaús significa primavera, significa lugar de aguas agradables. Entonces estos discípulos iban a este lugar, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. 60 estadios significan 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí, estos dos discípulos, de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles? La muerte de Jesús, la traición, el cielo se oscureció, el velo se rasgó, la tierra tembló, Pedro lo negó, Judas se ahorcó. Entonces se alcanzan a imaginar la conversación que se traían estos dos discípulos. Si dice que ellos iban hablando entre sí todo lo que había acontecido, se trataba de una conversación intensa, seguramente muy dolorosa, muy difícil. Tampoco no había mucha claridad de todo esto. Nosotros tenemos los evangelios, tenemos una Biblia que nos permite conocer el final, el inicio, revisarlo, el Espíritu Santo hablándonos. Pero estos dos discípulos iban camino a ese lugar de aguas agradables, a esa primavera, caminando y hablando todo esto que había acontecido, tan difícil, tan doloroso, acerca de su maestro, de Jesús. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, si discutían, entonces yo imagino que en la discusión tuvo que aparecer Judas.
cómo lo entrega por 30 monedas, cómo vendió al maestro, si comió con nosotros, si vio hacer milagros, si fue uno de nosotros. Y el otro seguro le decía: no, recuerda que no era de nosotros. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Sí, pero comió, estuvo con nosotros. Aquella cena donde el maestro partió el pan y tomamos vino, hicimos pacto con él. Ahí estaba ese traidor. Y discutían, era una conversación intensa. Y ellos seguían caminando a ese Emaús. Y discutían y hablaban y recordaban. Y de vuelta decía: y ahora Pedro no, que había tenido esa revelación celestial de que el maestro era el Hijo de Dios, ¿cómo lo niega? ¿Por qué lo habrá negado Pedro? ¿Por qué la falta de carácter de Pedro? Le fue cambiado su nombre. ¿Cómo negó al maestro? Y de vuelta el otro le decía: lo dijo el maestro, antes de que cante el gallo, él ya lo habrá negado. ¿Y por qué si se lo dijo? ¿Por qué lo hizo? El maestro le advirtió, ¿y por qué lo negó? Pues lo que había acontecido era grueso, era muy intenso, y ellos discutían, hablaban. Seguramente entre ellos pudo haber enojo y también dolor, lágrimas, se abrazaban. Era difícil ese camino que ellos llevaban a Emaús. Entonces discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Stop. Aparece una coma solamente en la Valera. Discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Recuerden que ya había pasado la crucifixión, que Jesús estaba muerto a los ojos de ellos. ¿Cómo así que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos? No, ellos estaban discutiendo aquella traición, ellos estaban discutiendo cómo lo habían negado, cómo habían vendido al maestro. Seguramente en el momento cuando Pedro le cortó la oreja al centurión, y de repente discutiendo, lo que había pasado era fuerte, ellos lo habían experimentado. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, tenían un velo, estaban cerrados para que no le conociesen. Hasta este momento van caminando, discuten, están tratando estos temas. Aparece Jesús, ellos lo ven y siguen caminando. Un tercero se acerca seguramente a hablar con ellos de la traición, de la negación de Pedro, del dolor, de que tembló la tierra, de que Jesús murió, de que sí era realmente el Mesías. Y aparece un tercero para ellos y empieza a caminar con ellos. Y les dijo este tercero: nosotros sabemos que ese tercero es Jesús, ellos no. Nosotros sabemos en este momento lo que ellos no sabían en ese momento. ¿Qué platicas? ¿Qué están hablando? ¿Qué son estas cosas que tenéis vosotros mientras caminas? ¿Por qué están tristes? Entonces, aquí de mis hipótesis, tenían dolor. El maestro murió, no resucitó, no. Pues las mujeres han dicho que encontraron la tumba vacía, que se aparecieron unos ángeles y que le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él hizo milagros. Cuando él hablaba como quien tiene autoridad. Sus palabras eran diferentes, no era una predicación. Era imposible a Jesús cambiar el canal, era imposible no escuchar sus palabras si eran palabras de vida eterna. ¿Qué platicas? Son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis. ¿Por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Estaban hablando con el protagonista, pero como no lo veían porque tenían los ojos cerrados, tenían velos en sus ojos para ver, se atreven a decirle:
¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? ¿Y tú no sabes qué está pasando? ¿Que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, como si no supiera, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que ha acontecido por estos días? Miren lo que genera el caminar por la vida con los ojos cerrados a los diseños de Dios. Mire lo que ocurre, caminar naturalmente, ir a trabajar naturalmente, servir naturalmente, enseñar naturalmente, predicar, cantar naturalmente, como si solamente lo estuviésemos haciendo a esto que ven nuestros ojos naturales. Mire cuánta torpeza. Ellos vieron a este tercero y este tercero de vuelta, pues no es muy amigable, parece que no conoce el tema que ellos están tratando. Entonces les dice, ¿qué cosas? No sé de qué están hablando. Ahora de vuelta, la respuesta es, pues de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta. Era él. Y ellos le estaban tratando de explicar que era profeta, que había sido levantado para traer vida al que no tiene, para traer respuestas, para traer salvación, para devolver la autoridad que el hombre perdió cuando pecó el primer Adán, que vino a abrir los ojos de los que están ciegos y piensan que Jesús es un tercero que va caminando con ellos cuando el Rey de la Gloria se te ha manifestado. Pues tercero era un varón profeta. Estás bastante desubicado. Poderoso. Este hombre era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Seguro tú no has escuchado de Jesús de Nazaret? ¿No sabes que murió? ¿No sabes que fue crucificado como los ladrones? ¿No sabes que lo asesinaron? A veces parecen las palabras, lo crucificaron en la cruz, murió en la cruz, lo asesinaron. Él padeció el asesinato en su cuerpo. Me imagino el gesto de este tercero para los ojos de ellos, que aún ellos continuaron hablando de esta forma. ¿Tampoco has escuchado cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? La había padecido. Tenía las marcas en su cuerpo. Se había hecho una llaga. Y parece que su dolor, que su muerte, que el haberse hecho hombre, quedó reducido a una conversación de camino, a una información del día a día. Pues Jesús, el que murió, el que algunos celebran en abril, otros lo celebran en diciembre, conversación de paso. ¿Qué sentiría Jesús en ese momento? ¿Qué sentiría quien ha sido electrocutado en una silla eléctrica y tiene la posibilidad de escuchar a todos los que estuvieron presentes? Y lo que escucha es hubo uno que murió y sufrió y padeció. No has escuchado de él. Ahora, por supuesto, a ellos les dolía esto porque amaban a su maestro, pero el relato, por supuesto, que lo simplifica a una conversación. A este hombre tercero lo entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y también lo crucificaron. Ellos empezaron a tratar de contextualizar al que había padecido todo. Pero nosotros esperábamos
aquí aparece algo, que Él era, nosotros teníamos la fe que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, pues, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y nosotros esperábamos que Él era y no sabemos qué pasa. Esperábamos que Él se manifestara, esperábamos un milagro, esperábamos que esto se detuviera ya, esperábamos, Él lo había dicho, que Él nos iba a extender el brazo, que nos iba a liberar, que nos iba a sanar. Y no sabemos qué pasa. Como que no se ha manifestado. Como, ¿será que este Dios en el que he creído, será que es real? ¿Será que Dios no es una filosofía? ¿No será que es solamente una emoción que tuve un día en mi mente y pues las cosas están terribles? Debe ser porque Él dijo que era, y si están así, entonces... Y toda esta cantidad de hipótesis que se presentan cuando no recibimos las respuestas en el momento en que queremos recibirlas. Ellos decían que esperábamos que Él era Él. ¿Acaso no lo era? Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día. O sea, no ha pasado uno, forastero, tercero. Tampoco han pasado dos. Ya van 3 días que murió hoy. Y pues no se sabe mucho. Lo que se sabe es de unos ángeles que han aparecido, pero le aparecieron a mujeres. Para creer tengo que verlos y tocarlos, es mejor para saber. No sé, este tema de si los ángeles vinieron a hablarle a estas mujeres cosas reales o no. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado estas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión ángeles, quienes dijeron que Él vive. Esto lo dicen las mujeres, forastero, pero nos haríamos mentirosos si decimos que vimos esos ángeles. No los hemos visto. Todo esto es lo que ha acontecido, forastero. ¿Seguro no sabes lo que ha estado pasando en Jerusalén? ¿Seguro no has visto noticias? Que no tienes un Facebook, que no tienes una cuenta de Twitter, que no estás viendo las locuciones permanentemente que registran lo que ha pasado. Estás descontextualizado, forastero. Puede ser que el corazón de Jesús decía: ustedes no son de este mundo. ¿Por qué siguen como si fuesen de Él? ¿Por qué escuchan las palabras que no provienen de la vida, que no provienen de la verdad y de la luz? ¿Por qué? Ustedes no son de este. Esto no es mitología griega. Dicen que Él vive. Versículo 24. Y fueron algunos también de los nuestros al sepulcro. Forastero, no sé si tú sabes que Él caminaba con discípulos. Bueno, Él caminaba con discípulos. Inicialmente no eran discípulos, eran seres bastante complejos, pero Él los hizo discípulos. Y algunos de ellos que caminaron con Él, que vivieron con Él, que comieron con Él, se registra que lo han hallado como lo hallaron las mujeres: las ropas, la piedra removida, pero tampoco lo han visto. Entonces Él les dijo:
insensatos. Aquí está, tardos de corazón, no tardos de mente. Tardé mi mente para, no, tardos de corazón. Demorados para recibir en el corazón. Pesados. Cuando habla aquí la palabra tardía, se refiere también a pesado. Corazón pesado, insensatos, de corazón pesado para creer. Todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Ustedes no lo leyeron? Entonces aquí cambia todo este recorrido que llevaban estos dos discípulos con este tercer forastero ante ellos. Y este forastero empieza a hablarles en palabras un poco fuertes, toscas. Les dice tardos de corazón, pesados de corazón, lentos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No lo dijo los profetas que él iba a padecer, que iban a acontecer todas estas cosas y que era necesario que él las padeciera para que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él les decía. Entonces, de vuelta, este forastero empieza a hablarles de Moisés, de los profetas, les empieza a citar las escrituras de un lado al otro. Les decía que él iba a morir, que él iba a resucitar, que era necesario que padeciera, que fuera visto como un varón de dolores, que el cielo se oscureciera, que se rasgara el velo, que padeciera para que los hombres no volvieran a padecer. Y aquí aparece que este forastero ante los ojos de ellos empieza a citarles las escrituras, a hablarles. A estas alturas ya han pasado muchas horas de este camino a Emaús. Se registra que pasaron más de 7 horas caminando estos discípulos con Jesús. Algunos registran que fue un poco más. Después de esto, se registra que llegaron a la aldea a donde iban y él les hizo como que iba más lejos. Lo que aquí se puede ver entre las palabras es que Jesús ya no quiso seguir caminando con ellos. Entonces los confrontó, los escuchó, algo así como cuando le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los de afuera que soy yo? No, que tú eres el Hijo, que tú has de venir y vas a venir, no, y ustedes, los que caminan conmigo, ¿qué dicen ustedes de mí? Ahora aparece de nuevo Jesús escuchando qué se decía de él después de la resurrección. Y una vez escucha lo que se dice de él, confronta el corazón de estos discípulos. Registramos que el corazón de ellos se encontraba en tristeza. La tristeza, quiero que revisemos un poco antes de seguir avanzando acerca de la condición del corazón que tenía estos discípulos. Registra que la tristeza es un estado que va a silenciar todos los diseños espirituales, que va a apagar los ojos espirituales. La tristeza impide que el ser humano mire a Dios. Por más de que lo oiga, no lo puede ver. Por más de que esté caminando con Él, no puede asimilar que va con Él por causa de la tristeza. Y la tristeza se registra que es un estado de descontento, también de aflicción. La tristeza es un estado de desdicha. Seguramente algunos habrán experimentado estas semanas estos sentimientos. La tristeza también es un estado de tribulación, es un estado de pesadez,
de no saber qué va a pasar. Y eso era propiamente lo que estaban experimentando los discípulos. Tribulación, descontento, incertidumbre. Nosotros creíamos que Él era, pero lleva 3 días. Ha pasado desde aquella tarde 3 días y la tristeza les cerró los ojos a ellos. Entonces parece cosa liviana que en el corazón haya tristeza, pero estamos viendo la gravedad, las consecuencias de un corazón triste, de un corazón descontento, de un corazón afligido, de un corazón en tribulación que se asemeja a la tristeza. Por eso Jesús les dice: tardos de corazón, pesados de corazón para creer, lentos de corazón para creer, por causa de la tristeza. Avancemos, versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. Él iba hacia otro lugar, sentía que ya su conversación había terminado con ellos. Podía concluirse que caminaron con Jesús y nunca supieron que Jesús iba con ellos. A quienes ellos invocaban, iba con ellos y ellos no lo podían ver. En este caso, por causa de la tristeza de corazón. Un dolor, un fracaso, una tribulación. ¿Cómo cierra los ojos del espíritu? Puede ir el mismo Jesús contigo de la mano y no lo ves. Puede estar el Rey de la Gloria ahí sentado en la sala de tu casa contigo, manifestándose en una dimensión sobrenatural más allá de la que hay en tu corazón, y no lo reconoces. ¿Por qué? Porque el corazón no está bien. El corazón de ellos, y por supuesto tenían razones para tener tristeza en su corazón. Para ellos había muerto su maestro, había muerto su pastor. Su pastor ya no los iba a pastorear, ya no iban a ver los milagros que veían de su pastor, no estaba. Por supuesto había tribulación, pero esa tribulación no debe llegar al corazón, porque te genera separación de Dios. Entonces le insistieron que se quedara, diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. De vuelta podemos ver que terminó de decidir el forastero que se quedaba con ellos, porque ya era de noche. El recorrido había sido intenso, todo un día tratando a 2 discípulos con un corazón triste. ¿Cómo se detuvo a estar con ellos, a compartir con ellos, a hablar con ellos? Ahora se queda con ellos, con estos 2 discípulos tristes de corazón, tardos de corazón pesado para creer. Me cuesta creer. Ellos lo experimentaron. Se queda Jesús con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. ¿Será que no lograron ellos percibir ya la forma de confrontarlos? Lograba, por supuesto, asemejar a alguien que un día los confrontaba, porque solo quien ama puede corregir y confrontar. Solo quien ama puede hacer este tipo de cosas, y el maestro lo hacía permanentemente con ellos. Ahora se sientan a comer, y este forastero, para ellos, este tercero, toma el pan y bendice el pan y lo partió. Entonces les fueron abiertos los ojos
y le reconocieron. Mas él se desapareció de la vista de ellos. Partió el pan, les dio, les dijo, les compartió, y los ojos les fueron abiertos y lo reconocieron, y él desapareció de la vista. Entonces, ¿qué puede hacer el tomar la cena en tu vida? Lo mismo que hizo con estos discípulos: abrir tus ojos para que lo veas, abrir tus ojos para que lo reconozcas, abrir tus ojos para que entiendas. No es un ritual, no es una noche más de tomar la cena, de comer el pan, de beber su sangre. Es que Dios quiere abrirte los ojos para que lo veas a cara descubierta. Es que Él quiere abrirte los oídos para que lo escuches, para que oigas sus buenas nuevas, sus noticias. El evangelio del reino se ha acercado. Les dio pan, les dijo. De hecho, en una versión asemeja como cuando estuviesen compartiendo la cena con los discípulos, que tomaron el vino, los ojos son abiertos, lo reconocen, él se desaparece. Versículo 32, y se decía el uno al otro, de nuevo aparecen los dos, ¿no? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Claro, lo sentíamos en nuestro corazón, pero nuestros ojos no lo dejaron ver. Teníamos un velo que cuando comimos de su cuerpo y bebimos su sangre se rasgó y lo pudimos ver, pero en el corazón sentíamos algo diferente. ¿Por qué sentíamos algo diferente? Porque Él mora en ese corazón, porque Él estaba ahí en ese corazón. Y empiezan de nuevo ellos dos a hablar, y el uno al otro a decir: claro, nuestro corazón lo reconoció, pero nuestros ojos no. Que tu corazón esta noche reconozca al Rey de la Gloria. Que tu corazón esta noche lo pueda ver por fe, porque Cristo viene a morar en tu corazón por fe. Que tu corazón pueda ser mayor gobernando tu alma, tus sentimientos, tus pensamientos, tu voluntad, para que no digas: claro, en el corazón lo sentía, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me equivoqué si en el corazón ardía algo diferente? Que esta noche, mientras compartimos la cena, mientras bebemos su sangre y comemos su cuerpo, ocurra lo mismo que ocurrió con estos discípulos, que sus ojos les sean abiertos y que puedas ver al Cristo resucitado, al Rey de la Gloria, en tu vida, en tu casa, en tu generación, en las ciudades, en las naciones. Por más de que se digan cosas terribles como las que se dicen, hay un mensaje diferente para los que abren sus ojos y lo reciben en su corazón.